En esta charla vamos a hablar especialmente de la influencia que ha tenido este cambio en la valoración de la vida, al que le hemos llamado, por comodidad, economicismo, a la influencia que ha tenido, digo, en la política. Hemos visto la influencia que tuvo en la ciencia. Siempre estas dos cosas conviene considerarlas sinérgicamente, porque indudablemente tanto la ciencia, como la política, corren en alguna medida paralelamente bajo la influencia de este economicismo que va haciéndose cada vez más determinante en el correr de los tiempos modernos. En primer lugar, conviene recordar que lo primero que cambia en la evolución del mundo moderno es la idea que el hombre se hace del universo. Y hemos visto que a la idea de un universo creado por Dios le sucede la idea de un universo que está regido por leyes mecánicas, hasta que se descubre que un regimiento por leyes mecánicas matemáticamente formalizables está dependiendo de la manera típica de pensar del hombre. Es decir, hasta Newton nosotros vemos que el universo es un rígido mecanismo. Pero a partir de Kant, que se inspira en alguna manera en Newton, nosotros advertimos que esta concepción mecánica del universo es un modelo creado por el hombre. Es un modelo que el hombre crea con el objeto de facilitar su acción sobre la realidad. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver dos aspectos que, diríamos así, que coordinan recíprocamente. En primer lugar, la realidad aparece entonces como algo transformable, de conformidad con las exigencias del modelo que el hombre se hace para representarse esa realidad. Tomemos un ejemplo más simple con el propósito de ir entendiendo mejor esta vinculación. Hay ciertos fenómenos microfísicos casi inobservables que el hombre se los representa mentalmente como si fueran un átomo, un centro, alrededor del cual giran los electrones. Es una representación gráfica de tipo conceptual, matemático e imaginario al mismo tiempo. Porque no es eso una fotografía de lo real, sino una interpretación que es una realidad a la cual yo ya no alcanzo a ver con los ojos naturales, ni con la prolongación de mis ojos a través de un microscopio, sino que tengo que imaginarla en alguna medida para poder manejarla y poder obrar sobre ella. Esta idea que el hombre se hace del átomo, representándolo así gráficamente, con esa especie de átomo que nosotros estamos acostumbrados a observar, y creer que es la realidad misma, un poco como decía ese peluquero que le explicaba a su cliente. Dice, el átomo es una cosa chiquitita, hombre, alrededor de las cuales giran otras pequeñas también a toda velocidad. Bueno, él se lo imaginaba así, y la gente se lo imagina así. En realidad es un modelo de conformidad con el cual el físico matemático interpreta una realidad que no puede ser observada directamente como podemos observar la forma de una hoja, como podemos observar, diríamos, un fenómeno de fotosíntesis a través de los elementos que
van realizándose en la fisiología de la planta. Esas cosas no pueden ser observadas, y al no poder ser observadas, el hombre se las representa de conformidad con lo que observa, de conformidad con lo que mira, de conformidad con lo que mide, y las interpreta según una serie de definiciones que son cifras, que son, diríamos, definiciones de tipo matemático, que indican números, que indican ciertas medidas, como cuando decimos que la luz marcha a tantos miles de kilómetros por segundo. Indudablemente esta es una forma de indicar, de señalar un fenómeno que escapa a nuestra observación habitual, del cual no nos podemos hacer una representación imaginal adecuada, porque está lejos de nuestra capacidad de observación. Esto sucede entonces que esta idea que la ciencia nos va dando del universo, especialmente la ciencia físico-matemática, nos va poco a poco convenciéndonos cada vez más de que el universo, en su último espesor, es algo que nosotros podemos manejar, que nosotros en alguna manera y de conformidad con las interpretaciones que nos proveen esta ciencia, podemos dominar técnicamente. Fíjense que esto, en el transcurso del tiempo, va a inspirar a Marx, que viene a ser, en alguna medida, Marx, el término de una serie de evoluciones, de una serie de pensadores burgueses que se van sucediendo a lo largo de estos siglos y que culminan en esta manera de concebir o de ver el universo que Marx codifica. Es el último en codificarla de esta forma. Para Marx el universo es materia. Y entendemos por materia aquello que el hombre puede manejar, aquello que el hombre puede manipular, aquello que el hombre puede transformar con su trabajo. Por eso para él el hombre es definido fundamentalmente como un trabajador. Bien, hasta aquí hemos llegado y ahora podríamos hacernos la pregunta: ¿y el hombre qué es? Pues el hombre también es materia. ¿Por qué? Porque el hombre puede ser transformado por el trabajo, puede ser convertido en otra cosa, de conformidad con las exigencias del modelo social que nosotros en un momento nos representamos. En un momento determinado nos representamos. Y este modelo social es un modelo que está creado, que está realizado, de alguna medida, de conformidad con estas exigencias impuestas por la ciencia físico-matemática. Fíjense que han sido las ciencias que han servido de modelo tanto a Marx y Engels como a Lenin mismo, que era un gran aficionado a leer probablemente en las revistas las conclusiones de esta ciencia, pero de las cuales tenía una información lo suficiente a nivel de hombre culto que podía servirle a él de inspiración para crear una situación semejante en el campo de la ciencia social, en el campo de lo que llamamos también la política. Este modelo que crea el político y que va a servir de alguna manera para conformar la acción política y transformar a los hombres se llama ideología. Yo lo llamo así. Tratemos de aproximarnos un poco mejor a esta noción. Esta noción nace en el pensamiento europeo, en los libros de Destutt de Tracy. Él fue el primero que utilizó el término ideología, pero utilizó el término ideología de una manera muy especial de él.
le dio la palabra ideología, llamaba a cualquier construcción de carácter conceptual que no tuviera el rigor de una observación científica. Diríamos que el término entra ya en el terreno mismo del uso político de los términos cuando Marx acuña su expresión, y a mi criterio de una manera definitiva, porque él nos da la idea de lo que va a ser efectivamente la ideología. ¿Qué es para Marx la ideología? La ideología fundamentalmente es para él un aparato conceptual fundado en conocimientos de distinta índole. Ya vamos a ver que hay conocimientos científicos, que hay conocimientos filosóficos, que hay algunos conocimientos de carácter religioso, que entran todos ellos en alguna medida en la constitución de lo ideológico. Pero lo fundamental de lo ideológico es que es un aparato conceptual que sirve al poder. Lo explica, lo justifica y en alguna medida sirve para conservarlo, para que el poder se sostenga. De manera que el poder echa mano de esta serie de nociones que pueden surgir de la ciencia, pueden surgir de la filosofía, como pueden surgir también de la religión, y con ellos construye una explicación que al mismo tiempo justifica y conserva su hegemonía. El poder que se ejerce sobre los demás. Para Marx, siempre la ideología estaba en relación con la lucha de clases y era utilizada por una de las clases dirigentes, aquellas que manejaba, que tenía en sus manos los medios, diríamos, de producción, y creaba esta ideología con el objeto de formar la mente de los hombres de acuerdo con las exigencias del poder que esa misma clase exigía. Entonces, ideología era un poco todo lo que entra en forma de conceptos, de criterios en nosotros. Por ejemplo, la familia está formada por nociones ideológicas. Es ideológico que el padre sea el padre, que la madre sea la madre, que haya una relación de subordinación de los hijos con respecto al padre, etcétera, etcétera. La figura del padre es una figura inventada, es una figura creada por la ideología, puede cambiarse, puede ser de otra manera, está sostenida en alguna medida por la religión, la figura de la madre también está creada por la ideología, las relaciones entre el padre y la madre están creadas por la ideología, si hay una relación de fidelidad, etcétera, etcétera, todo eso son elementos que están dependiendo en un momento determinado de la ideología que se usa en una sociedad determinada. Marx hizo entonces de la ideología este aparato conceptual al servicio del poder. A nosotros, a mi criterio, me parece que está bien esta definición de la ideología. Pero la cosa que en alguna medida vendría a perturbar un poco la manera de pensar de Marx es que donde mejor se realiza esto es en el sistema marxista. Es allí donde nosotros diríamos la ideología alcanza su punto culminante, el punto de saturación, el punto en que ya no hay más remedio, que o esta ideología sigue evolucionando o se destruye, se desmorona. Y con el desmoronamiento de la ideología viene la caída en general de la ideología como consecuencia de esta destrucción inevitable del sistema. Ya vamos a explicar por qué. Tomemos la ideología en su principio. Para ser construida se requieren una serie de principios que son propios del pensamiento ideológico. Estos principios propios del pensamiento ideológico son, en primer lugar,
el inmanentismo. El inmanentismo. ¿Qué quiere decir el inmanentismo? Fíjense que esto se opone, y de esto le van a permitir a ustedes entenderlo mejor, a la idea de que exista un mundo creado por Dios y sostenido en su realidad por la inteligencia y la voluntad divina. Si el mundo es un mundo creado por Dios y sostenido en su realidad por la inteligencia y la voluntad divina, yo participo de la inteligencia divina a través de mi conocimiento del mundo. Participo. Al decir participar, queremos dar a entender nosotros con esta palabra una actitud muy típica que conviene que ustedes entiendan bien. Participar tiene dos acepciones en español: ser parte de una cosa y tomar parte de una cosa. Uno es parte de una cosa cuando participa como miembro de una familia, de una banda, de una orquesta, etc. Y tomar parte en una cosa es cuando uno, diríamos, se beneficia como espectador, como oyente o como observador de una realidad que se le ofrece a uno y de la que uno participa según su capacidad o su aptitud. Así participamos de un concierto cuando vamos a un concierto, y cada uno de nosotros participa de ese concierto sin ser parte del concierto. Que los que son partes del concierto serían las notas, las partituras, los elementos musicales que constituyen el concierto. Pero los que están oyendo no son parte del concierto, pero participan en el concierto. Y esta participación en el concierto es en cada uno distinta, según la actitud que tenga para la música, según los conocimientos que posee. Fíjense que hay dos formas de participación bastante diferentes y que crean a veces problemas de entendimiento. Una es cuando uno participa de un bien espiritual, un concierto, una lección. Esta misma conversación que les estoy dando, ustedes participan de ella. ¿Cómo participan de ella? ¿En partes alícuotas? Por supuesto que no. Cada uno participa según lo que cada uno es, según lo que cada uno posee, tiene, entiende, comprende. Y de acuerdo con esto, esta modesta lección llena la cuota de capacidad de comprensión y de participación que cada uno tiene. Yo suelo ir a un concierto, escucho un concierto, no soy un buen músico, pero el concierto me gusta, me satisface, llena mi cuota de comprensión. Me permite pasar una hora de satisfacción, de gusto en ese concierto. Si hay otro al lado mío que entiende más, que goza más y participa mejor a mí, me da lo mismo. ¿Por qué? Porque no sé lo que él entiende, ni cuál es el goce que logra tener. Ni siquiera estoy en condiciones de envidiarlo. Si fuera un bien material en el que se participa, una torta de cumpleaños o una torta de casamiento, o simplemente una empanadilla, cada uno de nosotros toma parte alícuota del bien. Y allí vienen las envidias y los resentimientos, porque a este le toca una parte más grande que a mí, y a este otro le toca una medida que no es la medida mía. En el bien espiritual no sabemos. No sabemos porque cada uno de nosotros participa lo que se puede. Dios ha hecho este universo.
Dios es el ser que lo sostiene. Y cada uno de nosotros participa a su manera de esta obra divina. Y esta participación de cada uno de nosotros, por supuesto, no es igualitaria de ninguna manera. Está hecha a la medida de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros participa en esto con todo lo que tiene, con todo aquello de que es capaz. Fíjese que aún cuando estemos frente a Dios cara a cara, en el otro mundo, la participación va a ser parecida a la de un concierto. Análogamente, por supuesto. Hay diferencias y hay ciertas analogías, pero va a ser parecida. Es decir, no hay una igualdad en la participación. ¿Por qué? Porque no hay una igualdad en cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros participa según su capacidad, según su aptitud para la participación. Y una será la participación de Santo Tomás y otra será la participación mía. De manera tal de que yo tendré mi parte. Así sea el último lugar del purgatorio, como pedía pedir, para contemplar desde lejos tu eterna juventud. Fíjese que es lo mismo, en cierto modo, que aparece en nuestra misa cuando dice: llego al altar de Dios, a Dios que alegra mi juventud. Él está viendo, porque Dios es la juventud plena, es siempre la juventud eterna que se mantiene. Entonces yo llego a esa participación según mis posibilidades, y esa participación se adecua a lo que yo necesito y a lo que yo pido. En un universo creado por Dios, nuestra participación de la vida de Dios, del intelecto divino, se hace normalmente, naturalmente, a través del conocimiento. El conocimiento humano es entonces una participación del conocimiento divino. Y como decíamos, cuando iniciamos nuestras clases, que la autoridad es fundamentalmente conocimiento. Toda autoridad depende indirectamente de Dios. ¿Por qué? Porque es una participación del conocimiento divino. Y como participación del conocimiento divino, entra en este conocimiento, a su modo. Pero ahora nos encontramos con un universo que no es hecho por Dios. Es un universo que ha sido modelado, construido, de acuerdo con las exigencias de nuestro entendimiento. Somos nosotros los que realizamos el universo, los que los construimos, los que los hacemos. El universo surge, pues, entonces, de la conciencia humana, de la forma especial que tiene esta conciencia de manifestarse frente a la realidad que observa, frente a la realidad que conoce. Y al envolverla con sus categorías a priori, la va construyendo en su mente. De manera que ahora la autoridad no viene de Dios. ¿De quién viene? Es decir, que es importante, porque el primer principio de la ideología es el inmanentismo. Es decir, es el hombre el que crea con su conciencia la visión del mundo real. Pero al ser el hombre el que crea con su conciencia la visión del mundo real, desaparece esta intrínseca vinculación entre el hombre y la mente divina, entre el hombre y Dios. Y desaparece junto con la vinculación la idea de la autoridad fundada en Dios. Importa tener esto. ¿Por qué? Porque el otro principio que viene casi adherido al inmanentismo es el principio del democratismo, en el sentido que como yo no puedo imponer a los demás mi autoridad fundada pura y exclusivamente en el ejercicio de mi egregia inteligencia,
no tengo más remedio que crear un subterfugio para que la autoridad sea reconocida, para que la autoridad sea admitida por todos. Nosotros no caeremos en aquel aforismo de Malraux tan bien pensado. Decía Malraux que aún dentro de una minoría hay una mayoría de imbéciles. Decía, ¿cómo será una mayoría completa? De manera que ir a pedir a una mayoría completa que dé el consenso de la autoridad, que refleje la autoridad, que refleje el saber, que refleje el conocimiento, es algo absurdo. Sin embargo, la ideología no tiene más remedio en el curso del tiempo que admitir de que son las mayorías, son las masas, es el pueblo el que impone, diríamos, al poder esa autoridad que los rige. Tanto que el papel mismo de la inteligencia, el papel de aquellos que iluminan en alguna medida la marcha de este pueblo, es inspirarse en el pueblo, es extraer de esa forma caótica, todavía informe con que se expresa en la mentalidad popular, aquello que la mentalidad popular quiere, y al extraerla, al aquilatarla, al purificarla, al limpiarla de todas las heces que pueden provenir en el fondo del pensamiento popular, hacen de esta autoridad el verdadero sentido de la cosa, lo que quiere el pueblo. Es decir, que esto es un pensamiento que se va, que nosotros hemos oído expresar en infinidad de oportunidades por todos los políticos en boga. Créanlo o no lo crean, porque muchos, los más inteligentes, no lo creen, y lo usan simplemente como un subterfugio, no mejor ni peor que otros, porque de esa manera, así lo decían los antiguos, que no hablaban claramente, porque no escribían por el sonsaje, escribían para ciertos grupos privilegiados. Es bueno que el pueblo crea que es él el que manda. Entonces, como es bueno que el pueblo crea que es él el que manda, pues de esa manera está más tranquilo, está más satisfecho y no molesta, es conveniente expandir esta idea de la autoridad. La autoridad nace ahora de las masas, del pueblo. Pero claro, es importante destacar otro principio más que forma parte de la ideología, y es el carácter evolutivo que la ideología tiene. ¿De dónde salió la idea de evolución? A mi criterio, ¿no? Sí, porque esto habría que discutirlo, examinarlo bien, y tal vez alguien mejor conocedor que yo de las escrituras podría indicarme que estoy equivocado, pero para mí surge de San Pablo en alguna medida. Una idea de San Pablo echada a perder, y por supuesto entendida de otra manera. San Pablo habla del hombre nuevo que surge del cristianismo. Por supuesto no habla de un mutante, ni que este hombre nuevo que surge del cristianismo sea la consecuencia de un movimiento intrínseco, biológico, que va pasando del animal al hombre y del hombre común al cristiano, y que en el cristiano hace su eclosión completa, cabal, y que este movimiento sea biológico. ¿A ustedes les parece esta idea, ¿no es cierto?, de que un movimiento evolutivo que se encuentre inscrito, inserto en los tejidos mismos físicos de la humanidad, podrían terminar en el cristianismo? Es una idea que ha sido sostenida a su manera por el padre Taylor de Sardá, y que la sostiene en algunos documentos Juan Pablo II. Sostiene también esta idea del Cristo cósmico. Hoy, si ustedes han leído la parte en la que el sacerdote levanta el cáliz, ¿viste? Este es el cáliz del Nuevo y Eterno Testamento. Es el cáliz de mi sangre que se da derramada por vosotros y por muchos en remisión de los pecados.
en la misa actualizada, se dice por vosotros y por todos los hombres, en remisión de los pecados, porque adquiere una constelación casi cósmica. Es decir, esta sangre derramada por Cristo crea una situación cósmica irreversible. Todos los hombres son beneficiados por la sangre derramada por Cristo. Según la enseñanza tradicional de la Iglesia, no. Solo aquellos que de alguna manera adhieren al mensaje, aquellos que de alguna manera quieren en la expresión de su naturaleza y por ende con una adhesión que es voluntaria, que es querida y que de alguna manera nosotros tratamos de realizarla por medio de la fe y de nuestro comportamiento, de nuestras obras que coadyuvan al trabajo de la fe y no algo que nos viene de arriba, del aire, por una instancia de carácter biológico. Yo considero que la idea que posteriormente se propaga a través del mundo y que alcanza en biología, no digo en Darwin muchas veces, porque el que mejor la empleó fue un filósofo inglés, en este momento se me va el nombre, muy conocido por lo demás, ya me voy a acordar de él, que se inspiró en Darwin, pero él fue el que inventó el término evolución, porque Darwin era un hombre de ciencia. Y los hombres de ciencia en general no van más allá de aquello que pueden constatar. Y para él, efectivamente, parece que había algo parecido a una evolución en el cambio a veces que se producían en las especies. Pero no estaba muy seguro porque eso había que corroborarlo constantemente con la observación, de hecho. En cambio, los filósofos ya obran con más independencia de la observación de los hechos, y al obrar con más independencia de la observación de los hechos, hizo de esta figura una especie de movimiento que llevaba al hombre más allá de su destino, a los más altos destinos, como consecuencia de algo que está inscrito en la movilidad propia, física, zoológica de su naturaleza. Que esta sea una idea cristiana enloquecida, como decía Chesterton, no cabe ninguna duda. Es probable que haya sido tomada del cristianismo, especialmente de ciertas expresiones de San Pablo, pero ha sido llevada, diríamos así, a una visión de carácter biológico que le da al hombre esta euforia, esta posibilidad de pensar que asciende y progresa sin esfuerzo, que asciende y progresa sin hacer nada a veces por ascender y progresar, por el solo hecho de vivir, asciende, se está transformando, se está convirtiendo en un superhombre por el movimiento mismo de las células de su cuerpo. Como consecuencia de este movimiento, el evolucionismo entra también como un condimento más en la ideología, y es curioso advertirlo. Los países que más decididamente han usado de esta noción son los países que han tenido intereses ideológicos en sostenerla. En Rusia era dogma de fe, y de alguna manera estaba prohibido pensar de otra manera. En Inglaterra, que ha sido la inventora del asunto, es hasta cierto punto también un dogma casi indiscutido. Pero en Alemania y Francia no, donde se discute más, diríamos, tangiblemente esta noción y este dogma propio del ideologismo moderno. Hay muchos pensadores, biólogos incluso, entre ellos Jean Rostand. Jean Rostand, premio Nobel de Fisiología en un momento determinado, e hijo del autor de Cyrano de Bergerac. Tuvo dos hijos, uno de ellos maricón para desgracia de él, y el otro Jean, que de alguna manera le resultó, diríamos así, tipo genial. El pobre marica también lo era a su manera. Me acuerdo yo que escribió una obra de teatro que se llamó El hombre que yo maté, del cual dieron una cinta muy estremecedora, tan estremecedora que yo la vi en alguna oportunidad en un cine bar de La Plata y no gritó nadie.
no tiraron platos, no tiraron pocillos de café, no tiraron nada. Había quedado mudo, porque precisamente era una cinta que capaz de agarrarlo a uno emotivamente como consecuencia de su desarrollo. Bien, dejémoslo. Jean Rostand decía una cosa, que esto es lo que interesa destacar acá. Efectivamente se comprueban muchos cambios y modificaciones como consecuencias de la evolución, pero son degenerativos, la mayor parte de ellos. Es decir, indican una pérdida, indican una disminución del caudal vital de la especie, en la mayor parte de los casos. Y él no conocía ninguno en que de alguna manera confirmara esta visión optimista de que la marcha de la evolución era siempre para cada vez mejores soluciones dadas a la vida y a las exigencias señaladas por la vida. Es decir, el evolucionismo forma parte de la ideología, pero forma parte al mismo tiempo como un elemento de optimismo progresista. Se progresa. Recuerden ustedes que la idea del progreso es una idea que está fundada especialmente en la técnica. Lo que progresa es la técnica y el dominio técnico de la naturaleza. Ahora, esto inspira la idea de un progreso que viene a pesar de los esfuerzos en contra o a favor que el hombre realice, y se impone como una consecuencia fundada en un movimiento biológico. A Marx le gustó muchísimo esto cuando leyó El origen de las especies de Darwin, tanto que él lo comenta en algunas de las cartas que se escribe con Engels, de la posibilidad de entenderlo así, aun cuando hay muchos otros que entenderían el origen de las especies de una manera más elitista, porque en el pensamiento de Darwin había, diríamos, algunas nociones que permitían entenderlo de otra manera. Es como si dijéramos, todas estas bacterias que reaccionan frente a un antibiótico que reciben, algunas lo resisten. Y estas que lo resisten son porque tienen mejor capacidad de resistencia frente a la influencia del antibiótico. Darwin sostendría eso, y eso favorecería de alguna manera una cierta concepción conservadora y elitista del orden social. Es decir, aquellos que se sostienen son de alguna manera los que tienen más condiciones para sobresalir, y son los que por ende mandan porque están mejor dotados para el mando y están mejor hechos para él. Indudablemente esta concepción elitista no eran las que Marx y Engels propendían y querían mantener, diríamos así, el evolucionismo dentro de un sentido más favorable a la idea de movimientos de masa y de movimientos de carácter popular. Otra idea que aparece constituyendo como principio de la ideología, además del democratismo, el evolucionismo, el progresismo, el inmanentismo, es la idea especial que se hace el mundo moderno de lo que es la historia. Fíjense, en el pensamiento clásico, Platón, Aristóteles, el mismo Santo Tomás, no se habla casi de la historia. No dan a esta noción la importancia que esta noción tiene y adquiere en el mundo moderno. La pregunta que nosotros nos podemos hacer es, ¿por qué no le daban esa importancia? Bueno, parece ser que para notar ciertas cosas es necesario que se pongan de alguna manera en evidencia. El proceso de la historia se pone en evidencia en el mundo moderno por su aceleración, por la gravitación que tienen los hechos y los acontecimientos sobre la vida en general del hombre. No olvidemos que el mundo antiguo no tenía esa aceleración de los movimientos en los procesos históricos. Diríamos, para darnos una idea de lo que quiero decir más clara, la forma de cultivar la tierra que tenía el campesino romano
y que tiene el hombre medieval son casi las mismas. La manera de vivir propia del campesino romano, del hombre que vivía en los afueras de Roma, fuera de la ciudad, y del hombre que vive en el campo, por ejemplo, en Francia mismo, hasta el siglo pasado, muy parecida. La vida de los campesinos no se había modificado mucho, no era muy diferente, casi los mismos recursos, escasísimos, en lo que respecta, diríamos, a la forma de vida, esa relación con la naturaleza que supone un hábito, costumbre, muy veces muy criticable desde el punto de vista higiénico para nosotros, pero que es lo que de alguna manera nos indica de que así vivían. Yo digo una cosa, era muy común entre los campesinos hacer su necesidad a la vida, pero eso era en todas partes. De manera que estos movimientos de una historia acelerada son modernos y nacen en el mundo moderno. Y es por eso que la historia se convierte en el mundo moderno en un objeto de interés, en un motivo de interés que no tenía para el antiguo y que no tenía tampoco para el medieval. Para el hombre antiguo, diríamos, la historia era vista siempre como un proceso de decadencia. Para el hombre antiguo, el hombre era un ser que decaía, que venía cada vez en proceso de caída, no un proceso de ascenso, de progreso, como aparece entre nosotros. Ustedes lean a Platón y en el mismo Aristóteles van a encontrar de que el hombre es un Dios venido a menos y de que es en la historia en donde ese acontecimiento desfalleciente se produce. De manera que la historia es lo que desgasta, la historia es lo que produce en el hombre su desfallecimiento y produce su caída. La idea de que el hombre progresa en la historia, de que el hombre avanza a conquistas cada vez más altas, más elevadas, más importantes con respecto al medio que lo rodea y a su propia realidad, es moderna. Y entonces es con los modernos como nace la preocupación por la historia. Pero al mismo tiempo que nace la preocupación por la historia, comienza a surgir, diríamos, un concepto de la historia que es erróneo, fantástico, que es, diríamos, producto más de la imaginación que de la meditación. Ustedes los van a encontrar en el pensamiento muchas veces de gente vulgar que opina en torno a las cuestiones políticas que suelen acontecer por ahí. Están condenados por la historia. ¿Cuántas veces me lo han dicho? Estoy condenado por la historia. Es decir, que soy un anacrónico, un individuo que no vivo al compás de los acontecimientos históricos. Y al no vivir al compás de los acontecimientos históricos, la historia se erige en juez de mi conducta y me condena. Como cuando se habla en la Revolución Francesa de que Luis XVI, María Antonieta fueron condenados por la historia. Y fue la historia la que los condenó a una medida. Fíjense que si nosotros observamos bien, la noción de historia se divide en dos aspectos. Primero es una ciencia. Y como ciencia es un ente de razón. Es algo que está en la mente del hombre. La historia como tal, como conocimiento. Está en la mente del historiador. Y el historiador es un hombre que condiciona los hechos de conformidad con los documentos que ha considerado, que ha visto, que ha observado. Pero en última instancia, el condicionamiento de esos hechos y la interpretación está dependiendo de él.
De manera que si hay en la historia de este historiador la condenación de algún personaje, es la condenación, no de la historia. Él es el que condena, él es el que absuelve, él es el que dispone, no la historia, porque la historia, independientemente del historiador, no existe. ¿En dónde existen los conocimientos médicos? En la cabeza del médico. Y si alguien me dice, está en los libros también, sí, pero si los libros no son interpretados por alguien que los conoce y los maneja, no sirve para nada. Es como si no existieran. Existen como hábitos mentales en la mente de aquel que los conoce y de aquel que estudia. Entonces, en él sí son hábitos, constituyen ese saber, ese acervo del conocimiento. Entonces, la historia, en tanto es un conocimiento, supone eso. Y en tanto no es un conocimiento, ¿qué es? Esta es la pregunta que nosotros hacemos. Es algo que condiciona nuestros actos humanos, como consecuencia de la influencia que sobre nuestros actos presentes tiene el pasado. Un ejemplo simple les va a permitir entender mejor. Ustedes pueden entender lo que yo les digo porque hay una serie de actos en el pasado de ustedes que les permiten ir adquiriendo una serie de conocimientos y de saberes que los condicionan para poder recibir una lección de este tipo. Uno entiende álgebra cuando ha estudiado aritmética y geometría. Y entonces, en el pasado, de alguna manera, aparece condicionando esta situación presente en que a mí me permite entender el álgebra. Es decir, el pasado en nosotros no pasa totalmente. Hay algo del pasado que queda. Y ese algo del pasado que queda y condiciona los hechos presentes es lo que constituye la historia, que puede ser personal, familiar o política. Nosotros dependemos en gran parte, ¿por qué estamos acá reunidos? Una serie de personas que podemos provenir de distintas latitudes, en cuanto que nuestros antepasados podrían ser, qué sé yo, árabes, italianos, españoles, franceses, etc. Pero hablamos español. ¿Por qué hablamos español? Y porque el hecho histórico de la conquista de América por los españoles hace que nosotros hablemos español y que de alguna manera pensemos en español, y entonces sea el español la lengua que nos permite a nosotros expresar nuestras ideas. Es un hecho pasado que se prolonga en el presente y condiciona los actos nuestros del presente. Somos a nuestra manera españoles por la lengua. Diríamos como somos latinos por la lengua. ¿Qué quiere decir latino? Como aquello que a mí me hacen reír muchas veces cuando dicen, usted es antisemita. Se habla hoy de antisemita por decir antijudío. Y es una forma de expresión rara porque semitas son todas las lenguas árabes, judías, coptas, egipcias, hebreas, arameas, etc. Esas son lenguas semíticas que suponen o nos dependen de ser. Por eso se llaman semitas. Ser antisemita sería ser contrario a todos los tipos que hablan todas esas lenguas, lo cual resultaría de una ridiculez absurda y completamente gratuita y de gusto. O como ando nosotros cuando nos dicen son latinos. ¿Latinos por qué? Porque hablamos una lengua latina, hablamos latín. Hablamos el latín que se ha convertido en español en el transcurso del día, pero no porque seamos de una raza determinada a la cual se le puede aplicar el nombre de latino, si este nombre era aplicable en alguna oportunidad a los habitantes del Lacio. La historia, entonces, entitativamente es una cualidad de los actos humanos, cualidad que aparece condicionada por los hechos que el hombre ha vivido personalmente, familiarmente o políticamente. En la clase que viene redundaremos entonces estas nociones
que entran en la composición de la ideología y veremos cómo se constituye la ideología y qué repercusión tiene en todas las otras actividades del espíritu. Fundamentalmente con la ideología lo que se quiere es ahora actuar dominativamente sobre el hombre, cambiarlo, modificarlo, hacerlo de conformidad con un cierto modelo. Así como se obra sobre la naturaleza, concibiendo de ella un modelo físico-matemático, se obra sobre el hombre, concibiendo de él un modelo ideológico. Nosotros todavía no hemos alcanzado la madurez para entrar en la plenitud de la democracia, pero ya la alcanzaremos cuando nos modifiquen y nos hagan actuar de tal manera que esa plenitud se produzca. Y no les hablo de los comunistas, porque los comunistas siempre piensan que el hombre comunista tiene que... ¿Qué es el hombre comunista? Un hombre transformado completamente, en el cual ya no hay ni mío ni tuyo, ni movimiento que tenga una característica egoísta. Yo creo que es un hombre que ha superado incluso el temor a la muerte, porque la considera ya pura y exclusivamente como un elemento estadístico, desde que no le toca a él personalmente, sino colectivamente. Y como el animal colectivo vive, yo desaparezco en el animal colectivo. Es una utopía. Y precisamente porque es una utopía, es por esto que la ideología culmina en una concepción utópica que cuando se destruye se desmorona, cae. Y entonces va a ser el momento en ese desconcierto de volver otra vez a poner sobre el tapete las verdades olvidadas. ¿Alguna pregunta que ustedes quieran hacer para aclarar algo que no haya quedado muy claro? Con el tema de la historia, es por eso que en la época antigua construían una catedral y tardaban cientos de años sin problema, o sea, no tenían esa urgencia. Claro, claro. Sino en todo ello el ritmo de la vida era distinto. El ritmo de la vida, los usos, las cuestiones. Pero eso durante muchos siglos sucedió, ¿no? A mí mi abuelo me contaba costumbres así de Francia, del sur de Francia, que eso parecen de la época de los romanos. Y sucedía en esta época, el siglo pasado. ¿Ves? Como usos, costumbres que se prolongaban. Por eso la historia no había pasado por ellos como pasa por nosotros como un cernidor. Nosotros nos encontramos en un dispositivo de historia tan acelerado, tan rápido, que los acontecimientos suceden uno tras otro. Ya no tenemos tiempo ni siquiera de acomodarlos al ritmo de los acontecimientos. Ustedes todavía andan con más velocidad y se acomodan algunos aparatos. Yo todavía no he aprendido a hablar bien por teléfono. Y no lo digo para sacar patente de extraño, de raro, sino porque no, efectivamente me cuesta trabajo todos los aparatos nuevos. No te digo nada que me ponen 4 o 5 botones ahí, ya no sé para dónde estoy. ¿Alguna pregunta? Porque todo esto forma parte de la ideología. En la ideología se maneja la historia como si fuera lo que podríamos llamar un ente de razón. Es decir, una cosa fantástica. Sobre sus hombros caen las responsabilidades como si fuera un ente responsable. Ya la historia. Hoy leía precisamente una frase en la cual Marx habría dicho en un instante que la historia tiene más imaginación que los hombres. ¿Qué quería decir con eso? Por supuesto la historia no tiene imaginación. Hay hombres que tienen imaginación. Profesor, las ideologías ¿han muerto, están moribundas o gozan de buena salud? Las ideologías. Y mire, en este momento existen. De hecho, es lo que podríamos decir, existen todavía, hay. Todo el proceso ideológico culmina en el comunismo. Vaya.
Pero la ideología liberal mantiene en alguna medida sus puestas. Está. Y además la gente se mueve con pensamiento ideológico. Y habla de ideologías, incluso dicen que usted es de ideología católica. Mire, claro, y usted dirá, mire, que yo sepa, el catolicismo no es una ideología, es una religión. Bueno, pero para ellos es lo mismo, porque sirve para defender, en alguna medida, porque desde el punto de mira ideológico, la iglesia, la religión, es de una ideología propia de la clase dirigente que la habría inventado con el objeto de satisfacer al sonsaje de que no se apure mucho por las malas situaciones en que vive, porque total en el cielo se lo va a quitar. Entonces, fíjense que lo que no se entiende muy bien allí, salvo por carácter así de soncera especial, es por qué en un momento determinado influye tanto en las clases dirigentes. Pero, en fin, esas ya son cosas que habría que pensar. Uno diría, bueno, mire, hay sonsos en todas partes. En las clases dirigentes también a veces hay sonsos. Se las manejan a su modo, pero creen en eso, en fin. Pero no, incluso no solamente creen, sino que acomodan su comportamiento a esa fe, a esas creencias. O sea que gozarán de buena salud para siempre. No, yo no sé, porque claro, no es un profeta, pero de alguna manera, diríamos, todavía las ideologías existen, porque existe el pensamiento ideológico. Es decir, existe ese pensamiento que consiste en creer de que el hombre es el hacedor del mundo y de que él es el protagonista de esta realización, de esta gran obra que va a hacer. Y existe el convencimiento de que vamos a entrar dentro de poco en un gobierno mundial en el que todas estas contradicciones, todos estos movimientos que todavía resultan un tanto anárquicos, que van a ser solucionados como consecuencia de ese gobierno mundial que se va a hacer, del cual es un anticipo la ONU. Y eso es ideológico. Todo eso forma parte, diríamos así, de este caldo que es la ideología en general, de manera que no ha desaparecido. Ahora ha sufrido un gran golpe con la liquidación del comunismo, porque el comunismo era la culminación de esto, y ha demostrado que no mantiene sus puestos, porque es ilusorio. Es decir, el hombre no cambia. Sigue siendo el mismo desgraciado que era antes de que empezara el comunismo. Y ese es lo que lo hace incambiable, modificable. Es decir, usted lo obliga a que no tenga un comercio. Bueno, muy bien, no tiene un comercio, vende cosas por contrabando, vende por esto, vende por el otro, y de alguna manera va adquiriendo las cosas que necesita para vivir, porque el hombre es individual y no puede ser colectivo. Hasta el goce que podemos tener de los beneficios producidos por el comunismo son individuales. No son colectivos, ninguno tiene una alegría colectiva. Se puede contagiar de la risa de los demás, pero la esperanza, la alegría, todo eso es individual, o se tiene individualmente o no se tiene. Muy bien.